el informe que presentó Dominique Fink. ¿Le sorprendió algunas respuestas, senador Pinta? No, no es lógico la gente no esté, digamos, informada suficientemente, todavía no hay una campaña publicitaria, ni está anunciado un cronograma electoral, así que es lógico que la gente no esté pendiente de esa cuestión. Sin embargo, esta semana que pasó, el radicalismo en Capital tomó una decisión ya de orgánicamente en la capital apoyar o decir los candidatos son Valdés y Tassano. Bueno, así es, ha sido convocado el radicalismo de la capital por su presidenta Alejandra Panzeri. Tuvimos un intercambio de opiniones, pero de todas maneras lo que hizo el comité de la capital fue formalizar algo que ya venía como preanunciado, como que surgía con mucha naturalidad, la posibilidad de Gustavo Valdés a la reelección y la de Eduardo Tassano como intendente de la capital. Sin embargo, quizás más allá de esa decisión orgánica, lo que también esta semana pasó fue la declaración de Ricardo Colombi diciendo Gustavo Valdés es el candidato. No, sí, claro que es importante, Ricardo es el presidente del partido. Pero no lo había dicho antes, decía hay que pensar, hay que ver cómo se van a dar las cosas. ¿Qué Bueno, cambió? pero ella había anunciado que el candidato tenía que ser radical, igual que el intendente. Bueno, pero podría ser otro radical. ¿Te parece? No sé, le Yo pregunto a creo que ustedes. no. Pero Yo creo que no. no quiero, quiero también plantear un... Vamos a ser insidiosos, Cristina. Espérame que te pregunto algo antes. En cuanto a lo que pasó con Estela Regidor, ¿la UCR va a tomar una decisión o van a esperar que la justicia resuelva? Yo creo, en primer lugar, que no, por supuesto que no comparto la actitud que se menciona. Yo creo que ella tendría que tomar licencia de su cargo de diputada nacional y que la justicia decida. Eso es así. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con que le va a ser difícil desempeñar su cargo mientras tanto, o que ella opte por tomar otra decisión. ¿No va a haber un pronunciamiento del partido por ahora? Por ahora no, cuando la justicia se expida, por supuesto que sí. ¿Mechner? ¿Qué conversaron, qué acordaron Ricardo Colombi y Gustavo Valdés en esa reunión del viernes pasado? Y bueno, Hacenos de periodista, ¿verdad? estaba Gustavo Valdés y Ricardo Colombi. Después cambió todo. Ah, pero cambió todo. ¿Qué pasó? Nada. Se presentó Ricardo en el despacho de Gustavo, estuvieron conversando. Yo había tenido una reunión días antes con Ricardo, analizamos la situación provincial, coincidimos ya que era importante que el presidente del partido se pronuncie a favor de la candidatura de Gustavo, de la cual él nunca objetó, de sucesivas reuniones anteriores, bueno, y hablaron de ese tema y cómo trabajar la campaña, ver el comportamiento, digamos, del radicalismo, de la alianza, qué visión tenemos del justicialismo correntino. ¿Nos habló de vicegobernación? No. ¿No? No. ¿De ningún nombre? No. ¿Femenino ni masculino? No, Tito. ¿Cuál considera usted que son los activos más fuertes de Gustavo Valdés, políticamente? Bueno, indudablemente que Gustavo instituyó un estilo de gestión fenomenal. Un gobernador incansable, un gobernador que tomó temas centrales para la provincia como es la obra pública provincial, generando fuertes inversiones en infraestructura en toda la provincia y en la capital. Creo que un eje importante en la capital es haber cumplido con la palabra empeñada durante la campaña electoral de que iba a trabajar codo a codo con el intendente, en este caso Eduardo Tassano, y las obras de la capital están a la vista. La manera como se relaciona políticamente, yo creo que él se comunica de una manera muy fluida, muy espontánea, muy fresca, que realmente eso vino a ocupar un lugar distinto en la comunicación política y la gente lo va trabajando incansablemente, no solamente en materia de obra pública. Yo te podría decir que Corrientes fue la primera provincia que abrió el turismo cuando en todo el país estaban en cuarentena. Fue una apuesta fuerte, riesgosa, pero hoy no tenemos casos provocados por turistas en Corrientes y hay turismo en Iberá, en la costa del Paraná, la costa del Uruguay. Creo que el tema de cómo se abordó el tema de la pandemia, o fíjate que fue una jugada que en un principio la jugada de la conformación del hospital de campañas no fue muy comprendido porque todavía no se tenía la verdadera dimensión
de lo que iba a ser esto y cómo los alcances que iba a tener en el tiempo fundamentalmente, y él arriesgó una inversión importante de fondos públicos para conformar un lugar donde se pueda proveer de terapia a los que contrajeran el virus, aislándolos de los otros nosocomios, tanto el Llano, el Vidal como el Escuela, además por fuera de la prestación privada, y eso generó que tengan un lugar específico para una enfermedad específica, capacitándose los profesionales y dotándolos de insumos para que ahí hayan respuestas importantes. Y creo que eso está a la vista. Yo no quiero hacer comparaciones con respecto de casos de fallecidos y eso con otras provincias, pero ahí hay una tranquilidad enorme, se le concedió de esta manera a la población correntina. Sin duda, si se tiene que definir, digamos, en esta gestión, ¿no?, en cuanto a la pandemia, lo del hospital de campaña es determinante, fue determinante y sigue siéndolo. Y mira, yo creo que tiene un peso específico importante. Si coincidimos que el tema de la pandemia es un tema ponderado por la sociedad como preocupación. No se resuelve el tema, pero la gente sabe que tiene un lugar para ser atendida como corresponde en una situación única, específica. Por eso es hospital de campaña. No es una clínica privada, no es un hospital VIP, es un hospital de campaña, con todas las cosas a favor y los inconvenientes que eso genera. Sí, creo que en esto todos coincidimos y amerita, digamos, me parece que si uno hace también una encuesta, creo que va a ser lo más valorado como un acierto, sobre todo por la anticipación con que se tuvo esto. Recuerdo que cuando se hizo, incluso se planteaba, ¿es necesario eso con tantas camas, con tanto recurso invertido ahí, si no teníamos prácticamente casos? Me parece que lo determinante es haber separado del resto del sistema de salud la atención COVID, que permitió que a su vez todo el resto, los hospitales, las clínicas, sigan funcionando. Entonces, de esa manera, creo que en Corrientes nadie, más allá de ese primer mes que estuvimos todos encerrados, dejó de ser un tratamiento o de tener la atención por cualquier otra patología. Yo lo hablo personalmente, o sea, yo cursé todo el embarazo el año pasado, en pandemia, sin que esté resentida mi atención en ningún momento. Y personas que tienen, digamos, distintas enfermedades también pudieron seguir accediendo a sus medicamentos, sí, a sus médicos, a sus centros de salud. Y es muy bueno que lo digas hoy porque esta semana se cumplió un año del hospital de campaña. Sí. Y yo creo que, independientemente de las cuestiones del reportaje, y nos tomamos esta licencia pequeña, hay que hacer un formal agradecimiento a todo el recurso humano que ha hecho un trabajo descomunal, porque, como vos bien decís, es un hospital de campaña, como decía recién el senador, que se nutre de recurso humano del sistema público de salud, y que el sistema público de salud ha tenido también que licenciar a mucha gente con comorbilidades, con problemas. O sea, están haciendo un trabajo verdaderamente descomunal. Pero además con una patología altamente contagiosa, sí, sí, donde todo el personal tenía un riesgo permanente hasta que aparecieron las vacunas. Y eso realmente hay que mencionarlo. Es una presentación de una terapia en un caso excepcional. Sí. Y yo creo que en ese aspecto Gustavo se adelantó, la vio, se hizo asesorar, tomó distintas opiniones, y fíjense que se tomó, desde el punto de vista infeccioso, un concepto muy antiguo, como era el tratamiento de las enfermedades infecciosas y altamente contagiosas, como la lepra o la tuberculosis. ¿Se acuerdan? El hospital Llano era un hospital de infecciosos. Bueno, la isla del Cerrito era hospital de infecciosos. Y en este caso se tomó ese mismo criterio, pero por supuesto dotado de la tecnología moderna y la capacidad que hoy se puede brindar. Y esto también plantea, no sé, a futuro, porque a ver, todos creemos que la pandemia en algún momento se va a controlar, pero dejó en evidencia para mí algunas cuestiones. Primero, lo importante que es invertir en conocimiento y la relación con las universidades. Ahora parece un hecho, pero los primeros respiradores se hicieron acá gracias a la universidad. Y después, la importancia de repensar también el sistema de salud en general. ¿Hay un nuevo inicio en la salud pública después de esto? Yo no podría decirte, no soy especialista, lo que sí está claro que hay que tener los ojos abiertos y tener experiencia suficiente para poder tocar estos temas que realmente son acuciantes en el mundo. Y yo creo que el virus no va a desaparecer de la faz de la Tierra, a menos que la totalidad de la población de la Tierra se esté vacunada, y eso no va a suceder.
Podemos estar vacunados nosotros, tener inmunidad de rebaño, América Latina, pero si en Pakistán, en la India, en África, en Asia Central hay países que no pueden contrarrestarle, el virus va a persistir. Pero esta situación también de pandemia, vinculándola a la política, hizo que todo sea también muy espasmódico, si sirve el término. Y pongo el ejemplo de Alberto Fernández. Llegó a tener la imagen positiva más alta de casi un 80 y pico % con las primeras medidas sanitarias, y después esos mismos errores en medidas sanitarias le juegan hoy tener una situación complicada. En menos de un año. También es para los dirigentes o para los liderazgos, como dice Martín, es una situación de estar constantemente a prueba, y un error puede hacer que todo se desmorone. Un error o sucesión de errores, como le pasó a Alberto Fernández. Pero a mí me cuesta ¿Cuál fue mucho... el punto para usted de inflexión entre Alberto Fernández, 85% de imagen positiva, al Alberto Fernández de hoy? El primer tema, aislarse del sector político opositor, si se quiere. La imagen de él con Larreta fundamentalmente era muy fuerte, para la ciudadanía daba tranquilidad. Luego, cuando entraron las cuestiones de orden política, sea por lo que sea, él fue perdiendo credibilidad, y después, por supuesto, qué sé yo, vacunatorio VIP, prometer vacunas y no sé, intentar compararse con otros países, si no íbamos a tener 10.000 muertos, y las cosas sucedían lo mismo. Esto era muy distinto a aventurar una estrategia exitosa, porque esto se venía y se viene, y yo creo que esa cuarentena larguísima, cuando no había virus, o había muy poco, pero bueno, indudablemente me cuesta a mí justificar, ponderar positivamente a un gobernante por un tema como la pandemia, como me cuesta desacreditarlo con un tema por la pandemia, porque un gobernante se inmiscuye en un montón de temas más que lo hacen buen gobernante o mal gobernante. Pero este es un tema importante, claro que sí. En el caso de Corrientes, creo que la gente tomó con claridad, con credibilidad, la claridad con que Gustavo planteó el tema de entrada, cómo fue manejando la estrategia. No había encierro total, sino se iban jugando con los casos según la localidad. Se presentaba en la localidad que había una explosión de casos para llegar seguridad con los equipos de salud. Y bueno, es un trabajo importante, agobiante, por supuesto, pero yo creo que en Corrientes como que la vamos llevando de la mejor manera. Creo, destaco lo que decía Checho, pero rendirle, como decía Martín, también un homenaje, porque ahora que estamos vacunados, que hay una cierta seguridad, me parece que cambió, pero realmente ir a trabajar en el hospital de campaña en esos primeros días, cuando era todo miedo, se necesitaba de un coraje, de una decisión, de una dedicación al trabajo realmente. Fallecieron administrativos, no solamente enfermeros. Sí, fallecieron también familiares de también, médicos. claro que sí. Bueno, referente a la diputada nacional Estela Regidor, que sí, dice que pidió licencia, aquí digamos el gesto es que la licencia sea sin goce de haberes. No sé, supongo que sí. Supongo. Yo no estoy en el Congreso de la Nación, no soy legislador nacional, me imagino que sí. Y la otra es, la economía, ¿usted cree que va a marcar los pasos de la campaña electoral? A nivel nacional sí, claro que sí, indudablemente que sí. No solamente porque no vemos que esto mejore, sino porque se le prometió a la gente que esto iba a mejorar. Y yo creo que en ese contraste está una situación muy clara, desfavorable para el gobierno nacional. Y cuando vemos que a partir de casi cotidianamente hay diatribas, hay pérdida de poder del presidente, se lo menoscaba en sus atributos, en sus decisiones, un ministro que no puede echar un subsecretario, esas cosas no le hacen bien al gobierno, y esas cosas no tenemos la culpa a los radicales, O sea que no nos pueden echar la culpa a la oposición en ese aspecto. Mira, Cristina, yo creo que a esta altura todos queremos que esto ande bien. Hoy estaban discutiendo de que si fue peor el gobierno de Macri al actual gobierno, si el actual gobierno no tenía una oposición que era peor. Yo la verdad que esto son anuncios lamentables para el país. Pueden ser periodísticamente llamativos y pueden dar a la gracia o a la chicana, o ustedes podrán jugar con eso,
pero es para el país lamentable. La Argentina no tiene destino así. Y no van a hacer creer que con la marcha de Perón y el no sé qué de Irigoyen, no tiene destino el país. Nosotros estamos mal, estamos con grado de postración, de pobreza, de pérdida de trabajo, y eso no se recupera con la marchita. Eso se recupera con trabajo, con sacrificio, como hacían nuestros abuelos cuando vinieron con una mano adelante y otra atrás, y algunos no sabían ni hablar castellano. Eso no se resuelve con planes, los planes son coyunturas. Yo veo Ahora, Checho, ¿eso no es un mal común a todo el espectro político? ¿Cuál? La falta de respuesta a eso que vos estás planteando, ser, digo, que es tan culpable, si es que hay culpable, yo la no me voy a oposición... poner acá en la punta de la loma a juzgar a todos los dirigentes políticos, pero si analizo lo que ustedes mismos planteaban, la situación es lamentable. Y Corrientes, no quiero ser petulante, pero Corrientes aparece como una isla, y Corrientes aparece como un faro dentro del nordeste, porque tuvimos un gobierno que administró bien los fondos como el de Ricardo y que fue marcando líneas de trabajo, y tenemos un gobierno actual como el de Gustavo que le puso una dinámica aún en tiempos difíciles y desfavorables. Senador. Y hoy las cosas que discutimos a nivel nacional, algunas de ellas las planteas vos, no se discuten en Corrientes. Corrientes tenemos una provincia en paz, en armonía, institucionalmente sólida, con independencia del Poder Judicial. Lo que se está haciendo con la justicia a nivel nacional, eso marca al país para cualquier persona que quiera invertir. ¿Quién va a invertir si la vicepresidente o un legislador o el ministro de Justicia quiere manejar la justicia? Senador, en el marco de este puntapié inicial que dieron esta semana, donde de algún modo rompieron el mito, dos mitos al mismo tiempo, uno de cuál era el candidato y el otro de la relación del vínculo entre el presidente del partido y el candidato a gobernador. Pero al margen de eso se observa una tensa calma, porque ustedes no conocen, o sea, conocen individualmente a todos los potenciales adversarios, pero no conocen quién es el adversario de Valdés en la campaña. No, eso no es bueno. ¿No es bueno para quién, senador? Y para el sistema. Nosotros necesitamos saber con quién vamos a competir, cómo vamos a confrontar ideas. Un partido como el justicialista hoy que no tiene propuesta. Primero entendí que habías dicho es un problema no es tener un problema enfrente. para el sistema político que un partido como el justicialista no tenga candidato. Gustavo. A esta altura de las circunstancias, que quieran tenerlo en 60 días. Con 60 días un hombre no se transforma en candidato a gobernador creíble. Bueno, el PJ no tiene candidato, pero a intendente parece que tienen dos candidatos. O sea, ustedes lo lanzaron a Tassano, el radicalismo, la semana pasada, y un día después se lanzó Cantero también, candidato a intendente. ¿Y qué pasó? ¿Quién va a ser el candidato de ECO? ¿Y Tassano? ¿Y Canteros? Y no sé. No sé, él por ahí dice que quiere ser candidato de intendente con Gustavo Valdés. Después dice que con el peronismo, no sé bien. Hay que preguntarle a él. Nosotros tenemos una decisión que Gustavo Valdés es nuestro candidato a gobernador, Eduardo Tassano es nuestro candidato a intendente. No van a habilitar de ninguna manera una colectora en Capital. Mira, yo aprendí que de ninguna manera nada no es existe. absoluto, pero hoy el tema es ese. En el interior sí. Dividir el voto en capital. Hoy la estrategia es Eduardo Tassano candidato a gobernador, acompañando a Gustavo Valdés. ¿Canteros podría ser candidato a vicegobernador de Tassano? ¿Cómo? De viceintendente. Canteros podría ser candidato a vicegobernador de Tassano. A viceintendente. A viceintendente. Viceintendente, sí, podría, está habilitado. O sea, habilitación constitucional tiene, pero... Checho, Mira, yo les digo una cosa.
Yo tengo bastante experiencia en estos armados y en estos días así que empezar, yo soy muy respetuoso de hablar de nombres y apellidos. Y se lo digo, no es para que no me pregunten más, sino que le digo que soy muy respetuoso porque se empiezan a tocar sensibilidades, intereses. Expectativas. Y yo que de alguna manera tengo responsabilidad en la construcción, tengo que respetar a todos, no tengo que aventurar nombres, no les voy a decir más nombres de nadie, no me pregunten quién va a ser vicegobernador porque me voy a ceñir en votado y no les voy a contestar, porque hasta que las ¿Pero cosas... se sabe ya? No, hasta que las cosas no se vayan resolviendo con el consenso que yo creo que tienen que tener, no se van a anunciar. Ahora, los socios de esta alianza, que siempre fue numerosa, en estos, ¿Que siempre fueron qué? que siempre fue bastante numerosa, No te escucho. Numeroso. Números, muchos. ¿se ha potenciado esos partidos que, digamos, robustecieron a la alianza? ¿Se potenciaron estos 2 años o usted ve que algunos están un poco famélicos y muy demandantes? Sin dar nombres. Ya, yo creo que, vos sabés que no se pueden presumir los aportes electorales de los partidos políticos. Eso lo descubrimos cuando abrimos las urnas y vemos cómo cada partido participó, fue protagonista del voto. Lo que yo te digo es que todo es importante en los tiempos electorales. Y así como hay partidos que tienen pocos votos y tienen legisladores y otros tienen otros cargos importantes, es porque cada uno hizo su aporte para que el total de la alianza resulte exitosa electoralmente y luego cada partido aporta lo suyo para que la gestión de esta alianza sea exitosa también con el liderazgo de Gustavo Valdés. Así que yo no menoscabo a nadie, aprendí hace tiempo eso y muchas veces tengo hasta anécdotas de cómo una decisión que parecía contraproducente nos permitió un triunfo en un momento muy difícil de Corrientes, que era hostigado terriblemente por el kirchnerismo. ¿Van a haber candidatos outsiders de la política, digamos? ¿Qué es eso, Cristina? Que no están, digamos, militando en algún partido político, pero que son actores sociales y que a ustedes les parece relevante, que pueden sumar. Nuestra alianza es política en lo electoral, con partidos políticos, con sectores sociales, con sectores productivos, con sectores gremiales, con intendentes. Hay intendentes que no son de los partidos políticos que conforman Encuentros por Corrientes y hacen su aporte de distintas maneras. Y yo creo que de ahí pueden surgir hombres de hombres y mujeres que para el aporte. Hoy no te puedo adelantar nada. Y en el interior, ¿cómo se plantea, por ejemplo, municipios grandes como Goya o Paso de los Libres o Mercedes también? ¿Cómo van a definir quiénes van a ser los candidatos? En Goya, Osela decidió no ser candidato Sí. cuando tiene una enorme aceptación de parte de la sociedad, imagen positiva casi de 80%, por cuestiones estrictamente personales. Se está decidiendo la candidatura de Ormaechea, un militante del radicalismo y funcionario del municipio. Y bueno, después cada localidad tiene lo suyo. Paso de los Libres, que Ajúa... Paso los Libres pero va a votar seguramente con las nacionales. Con las nacionales, presumo por las declaraciones de algunos justicialistas. Pero ese podría ser un dato nuevo, porque hay alguna intención de votar, de jugar a todo, digamos, en las provinciales. ¿Y si no tienen con qué candidato? Ya va a ¿A aparecer, ¿A vos te parece que un intendente va a arriesgar su intendencia votando con la provincial en una localidad como Santo Tomé, que Gustavo tiene el 80% de imagen positiva y no tiene candidato a gobernador todavía? Sí, claramente parece una estrategia peligrosa. Creo que cada uno se va a refugiar en lo que tiene, va a salvar lo suyo. Yo lo haría si fuera intendente justicialista. Claro. ¿En el interior sí van a habilitar colectoras en algunos casos? Depende de los lugares, Tito. Hay lugares que sí que se puede, hay lugares donde se habilitaron, porque además es imposible la conjunción, digamos, de personalidades. Y bueno, por ahí tenemos 2 listas de intendentes o 3 listas de intendentes que tributan todo en la lista provincial. ¿Y Ituzaingó, el caso particular de Ituzaingó? Y yo estoy esperando que se pongan de acuerdo. Esperemos Valdés y Urna. Así es. ¿Usted cree que no va a llegar Juan esto? Pablo Valdés. Y bueno, espero que se pongan de acuerdo. Son uno el presidente del partido, otro el intendente actual. Yo siempre apuesto por el acuerdo. En estos casos así, donde la división puede ser... Hay que medir la división también.
Nosotros vos sabés que nos vamos manejando con muchos sondeos, para manejo propio, para tomar decisiones. ¿Y cómo se decide cuando no hay acuerdo? Más allá de los sondeos. Mira, yo fui presidente del radicalismo mucho tiempo. Y yo te voy a decir lo que yo hacía. Yo primero abogaba por la unidad del partido. Luego abogaba por una lista única de la alianza. Y con un tiempo prudencial. Y si después de un tiempo prudencial eso no ocurría, y bueno, muchachos. Métale. Claro. Entonces, si uno no quiere, dos no pueden. Y bueno, listo. En muchos casos, muchas intendencias, San Luis de Palmar, Saladas, ganamos la elección provincial y perdíamos la local por ir separados. Pero mi responsabilidad como dirigente provincial tiene un límite cuando yo tengo la obligación de juntar votos para el candidato a gobernador. Si los muchachos no se ponen de acuerdo, ya es una decisión de ellos. Mañana viene Patricia Bullrich. ¿Sabe si tiene previsto en agenda alguna reunión con referentes radicales? No, conmigo no, por lo menos yo no estoy anunciado. Sí, con el gobernador, está confirmado. Institucionalmente. Sí, con el gobernador está confirmada una reunión. Estaban viendo cómo compatibilizar los horarios porque a las 10 hay un acto en la Sociedad Española donde se va a oficializar la candidatura de Eduardo Tassano en Capital. Así que tengo entendido que el gobernador iba a estar en el acto y iba a tratar de compatibilizar la agenda para recibir a Patricia Bullrich. ¿Cómo se lleva con Patricia Bullrich? No la conozco de vista. Ajá. ¿Y qué opinión tiene de ella? Una luchadora. Ella tuvo inicios peronistas, después pasó por el Frente Grande, creo, con Lilita Carrió trabajó también. Con la Alianza. Con la Alianza, exactamente, fue ministra de la Rúa. Indudablemente es una mujer con muchísima personalidad, creo que es una persona honesta, es una luchadora, está clarísimo, dentro del gabinete de Macri, era firme, seguidora, confiable en su gestión, no sé, pero... ¿Hoy ella es la dura de la oposición nacional? Y bueno, es la que se expresa con mayor dureza, ¿no? ¿Y dónde están ustedes? ¿Más cerca de qué sé yo, de ella o de, Nosotros por ejemplo, estamos- Larreta, que es más negociador? Nosotros estamos en el radicalismo. Con el radicalismo... El radicalismo es una fuerza política que tiene su debate interno, nos reunimos ahora cada 15 o 20 días, yo soy miembro del Comité Nacional y tomamos decisiones por consenso dentro del radicalismo. ¿Compartís eso? Nosotros tenemos responsabilidades, los correntinos, por gobernar una provincia como Mendoza, como Jujuy, por ahí nuestros gobernadores es saludable que tengan una relación sin complejos y maduras con el presidente de la Nación y con el gabinete de ministros, y por ahí nosotros desde la política tenemos la posibilidad de expresarnos con mayor libertad los distintos temas. Pero el radicalismo quiere primero el bien del país, y así el radicalismo proveyó de leyes importantes al actual presidente de la República, al actual gobierno, con el tema de la pandemia, con el tema de la deuda externa. No coincidimos en otras, creo que se está acordando la prórroga de las pasos y las elecciones generales. Eso es un tema muy sensible que se conversa y se está consensuando, y el radicalismo hace su aporte. Coincidí con lo de Gerardo Morales de no ser más furgón de cola del PRO, y la pregunta va a en las listas nacionales que en la versión anterior compartieron una candidata del PRO, una UCR. ¿El PRO va a aparecer en las listas nacionales de diputados o de senadores? Mirá, yo no te puedo decir que sí o que no. Eso lo tendremos que conversar, tendremos que ver cómo logramos. Pero de todas maneras, Tito, está la PASO. No, por eso. Así que la PASO, cualquiera dentro Puede haber de la una PASO, alianza, ¿Pero van a mantener la alianza con el PRO? Sí, por supuesto que sí, eso está claro. Senador, se oficializó que el 12 de septiembre van a hacer las pasos a nivel nacional. ¿Esto aceleraría la posibilidad? Todavía no, No, falta la ley. Hasta. Bueno, sí, pero... Bueno, Hay acuerdo. En realidad salió el decreto 303 el viernes que convoca para el 8. Sí, sí. Pero Y está el envío del proyecto a partir del acuerdo. ¿Esto podría acelerar la convocatoria en Corrientes? y tenemos que conversarlo. Históricamente nosotros estamos votando la elección provincial entre la PASO y la nacional. Ajá. Es un tema porque salimos de pasos que generalmente no son adversas, por el tema que sea, y después nos tenemos que meter y tenemos que como que empujar a la ciudadanía a discutir temas provinciales.
Pero yo te voy a decir algo. Ese hecho a mí me llevó a pensar que indudablemente en Corrientes hay una madurez política importante de todo el mundo, de toda la ciudadanía, porque la gente votaba mayoritariamente a un candidato oficialista nacional en la PASO y nos votaba a nosotros, que somos opositores en la nación, pero oficialistas acá en la provincia. Y al mes siguiente, en la elección general, elegían a Cristina. Y eso sucedió, y eso habla a las claras. La gente votaba con criterio territorial. La gente se aferra indudablemente a lo que le da paz, tranquilidad, trabajo, seguridad, salud pública, más allá de las cosas que quedan por hacer, que indudablemente siempre son muchas, pero la gente quiere estar segura. Senador. No quiere este debate que vemos a nivel nacional, la gente no quiere ver eso. Yo estoy, por lo menos es mi visión. ¿No se te escapó eso recién antes cuando dijiste en 60, 90 días van a tener que tener un candidato? No es una cuestión de privilegios. Cristina pidió la palabra. A la memoria del doctor Eduardo Galantini. Él en su momento, circunscribiéndonos al contexto del 2000-2001, hizo su aporte a la gobernabilidad de Corrientes conformando esa fórmula que los llevó al gobierno hasta estos días. Así es. Hay gente con esa misma vocación, porque él era una figura importante dentro del PJ, digamos. Hay esa vocación que tenía Galantini en ese momento, esa vocación de construcción, también en algunos actores dentro de su alianza. Yo creo que sí. De hecho, la alianza se va ratificando a medida que pasan los días. Claro que sí. Por supuesto que los tiempos son distintos, Cristina, y las circunstancias son distintas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos el Frente de Todos provincial, Ricardo Colombo y Galantini representando los intendentes justicialistas, Carlos Rubín, él, Sanabria de Libres, y dos o tres. Farisano de Santo Tomé. ¿No? Farisano de Santo Tomé, y que realmente fue un aporte importante a la provincia porque se logró romper tabúes. Dentro del radicalismo aprendimos a convivir con otras fuerzas políticas, también está el Partido Liberal, y eso a nosotros nos generó un aprendizaje enorme de cómo afrontar estas situaciones de armados, de propuestas, de hombres, de nombres, y realmente fue un aporte muy importante. Yo lamento profundamente el fallecimiento de Eduardo, con él pasamos horas larguísimas de trabajo, un momento muy difícil de la provincia, cuando ellos era presidente del Senado, el Senado estaba en franca minoría, el gobierno de Ricardo, y realmente fue muy duro toda la conformación de la justicia, jueces en comisión, superior tribunal en comisión, y realmente él hizo un aporte enorme desde ahí. ¿Usted tiene mandato hasta el 2023, puede ser? Sí. ¿Y cuándo se jubila un político? Y yo en el 2023. Estos son sus últimos años y ya... Y cuando me habilite la ley. Pero de la No hay política, más jubilación de se puede, no sé, dedicar a... Mira, usted es veterinario de profesión. La política es una pasión, por lo menos así lo entiendo yo, una pasión con convicciones, si se quiere. Pero es que la gente dice, entran y no se van nunca. Es más, en algunas de las preguntas, algunos de son siempre los mismos. Pero está bien, yo soy parte de siempre lo mismo, si se quiere, pero tengo un trabajo hecho, la gente en definitiva es quien decide. ¿Pero qué se imagina? ¿Después del 2023? No, viviendo en Iberá. Yo le imagino viviendo en Iberá con cocinero. Con la pandemia no sabemos qué pasa el lunes, vamos a enfrentar al 2023. Pero bueno, puede ser, ¿por qué no sé. Ya te dijo Ricardo Colombi, no me van a jubilar. El ejemplo... Yo no lo quiero jubilar ni le pregunto, porque... El ejemplo es Biden, de nuevo. Sí, diputado, senador, sí. 40, 50 años de carrera. 78 años. 78 años. No, pero además eso en las democracias avanzadas, Cristina, se respeta mucho. El buen político es como el docente que deja la actividad plena de la academia y forma parte, digamos, de la reserva intelectual de una casa de estudio. Es difícil que nos jubilemos, Seguramente los que llevamos esto con pasión y con convicciones, va a ser difícil que nos jubilemos.
Senador, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Bueno, tenemos algunos mensajes antes de ir a la pausa, después vamos a seguir hablando también de vacunas, vamos a hablar un poco de economía, todavía hay más equipo de noticias, pero ¿qué dice Domi la gente? Así es, le recordamos a la gente que les preguntamos justamente qué han dejado de lado para hacer que les alcance la plata. Y la gente nos contestó, hola equipo de noticias, yo dejé de comprarme muchas cosas y la plata no alcanza para nada. No puede ser que todos los días aumentan las cosas.